Vamos a ver, lo que vamos a hacer hoy es como una mini práctica, bueno, lo que alcance ahí el tiempo, ¿no? Otra vez problemas variados, hay un problema de optimización, un problema de ritmo de cambio, hacerlo detalladamente para que se vea qué es lo que se tiene que hacer cuando resolvemos un problema de este tipo. Entonces recordemos que ya el material para el examen ya está listo, ¿verdad? Entonces, pues hacemos esta mini práctica. El jueves iniciaríamos el tema nuevo, integrales indefinidas, que ya sería el material para el tercer parcial. Entonces, igual como siempre, cualquier duda o pregunta, entonces abre el micrófono y realizan su consulta. Vamos a ver. Nos dice el problema: la ecuación de la oferta por cierta mercancía es de x igual a 1000 raíz cuadrada de 3x cuadrado más 20. 20x era ahí, hay una, pero más bien acá es, vamos a ver, acá hay una colección, es 3p, p al cuadrado, 3p al cuadrado, donde cada mes se suministran x unidades, cuando p dólares es el precio por unidad. Determine la tasa de variación de la oferta si el precio actual es de 20 dólares por unidad y el precio crece a una tasa de 0.5 por mes. Es un problema, lo que hay que identificar bien las variables, ¿verdad? ¿Quién es X? ¿Quién es P? Que nos dice que P es el precio. Pues lo podemos escribir por ahí para tenerlo claro, ¿verdad? P es precio. Y el X es ¿qué? ¿O qué representa el X? Nos dice la ecuación de la oferta para cierta mercancía es X, ¿verdad? Donde cada mes se suministran X unidades. Esa X o esa función, ¿verdad? Que la podemos escribir de esta forma, que X depende de P, ¿verdad? Es la ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta. ¿Qué nos pide? Determine la tasa de variación de la oferta si el precio actual. Entonces, la tasa de variación es que la derivada de X con respecto a T. Con respecto a T. Con respecto a T. Recuerden que esa tasa entonces después de definir quién es de X de T, ¿verdad? Que es lo que tenemos que buscar. Ahora vamos a ver los datos que me están dando el problema. Nos dice que determine la tasa de variación de la oferta, ¿verdad? De X de T, lo que estamos buscando. Si el precio actual, o sea, en el momento que P es igual a 20. El momento que P es igual a 20. Y el precio decrece a una tasa de, bueno, ahora me están dando que de P de T. ¿Verdad? Dice que el precio decrece a una tasa de 0.5. 0.5 dólares. Ven, acá nos dice que el precio crece. Eso significa que ese de P de T es 0.5 positivo. Recuerden que anteriormente les mencioné que el signo acá lo que me indica es que si va a disminuir o aumentar, ¿verdad? O está subiendo o está bajando. Y el signo uno lo pone, digámoslo así, al gusto de uno. Puede ser que el menos para uno sea que crece y la suma, o sea, positivo que crece. Pero eso usualmente no lo hacemos así porque sería lo contrario de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente derivar la función, ¿verdad? Derivamos la función. Vamos a reescribirla otra vez por acá, ¿verdad? Con la corrección es x, ¿verdad? X es igual a 1000 3p al cuadrado más 20p raíz cuadrada. Entonces tenemos que derivar esa función donde p es nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces derivamos, nos va a quedar dx de t, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando, ya lo tenemos despejado. Entonces simplemente cuando encontramos la derivada, lo que tenemos que hacer es realizar la sustitución. Aquí falta un 0. Entonces de 1000, como es una constante, cuando derivamos la constante se conserva, ¿verdad? Entonces derivamos la raíz. Ya sabemos que para derivar la raíz tendríamos que pasarlo a un medio, le restamos un exponente, ¿verdad? Ya sabemos cómo derivar ese radical. Vamos a hacerlo directo. Sería por un medio 3p al cuadrado más 20p elevado a la menos un medio, ¿verdad? Un medio menos 1 menos un medio. Por la regla de la cadena hay que derivar lo que está dentro de la raíz. Hay que derivar al 3p cuadrado más 20p. Entonces si derivamos eso nos va a quedar, bajamos el 2, ¿verdad? Sería 3 por 2, 6, p más 20, ¿verdad? Como esto es un binomio, lo encierro entre paréntesis, ¿verdad? O sea, quiere decir que este punto, vamos a borrarlo acá, no hace falta, sino con los paréntesis. Ahí me indica que eso se está multiplicando por todo lo demás, ¿verdad? Recuerden que estos paréntesis son muy importantes porque se encierran en el binomio, ¿verdad? Y recordar también acá por la regla de la cadena nos va a salir que la derivada de p es de p de t, ¿no? Porque recuerden que el p depende del tiempo, ¿verdad? Como lo he indicado anteriormente, el de p de t lo indicamos al final. Lo indicamos al final porque siempre cuando nosotros derivamos la p nos va a salir un dp de t, ¿verdad? O sea, acá nos iba a salir 1, acá 1 y acá otro. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo multiplico por dp de t, pero luego saco el factor común, ese dp de t, ¿verdad? En realidad es como este dp de t esté multiplicado acá. Lo está multiplicando al 6p y al 20, ¿verdad? Solo que de una vez hacemos ese paso. Lo sacamos al factor común al final. Entonces ya que tenemos eso, simple. Ahora lo que hay que hacer es sustituir los datos, porque ya sabemos que queremos encontrar a quién, a dx de t, ¿verdad? Por eso sí me pregunta acá anteriormente, dx de t, y teníamos el valor de p, cuando el precio es de $20, y de p de t, ¿no? Entonces, realizamos la sustitución de datos, sería 1000 por un medio. Recuerden que como tenemos la calculadora, no es necesario simplificar porque al final acá es una sustitución de datos, ¿verdad? No nos complicamos acá simplificando. 20 por 20, eso es ahora menos un medio, 6 por 20 más 20 por 0.5 o 0,5, vamos a escribirlo con 0,5, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? Bueno, eso lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos va a dar. Pues tenemos como resultado 87. 87.5, ¿no? ¿Y qué es la pregunta? Determina la tasa de variación de la oferta, ¿verdad? Entonces, si queremos escribir la respuesta, ¿no? Si nosotros queremos escribir la respuesta, ¿qué sería? La tasa de variación
la tasa de variación era de la oferta, ¿verdad? De la oferta es de 87,5, ¿no? 87,5. De esta forma está variando la oferta. Un generador de corriente directa tiene una fuerza electromotriz de E voltios y una resistencia interna R en ohmios, donde E y R son constantes. Es muy importante acá cuando nos dice explícitamente que unas variables o algunas letras, digamos, son constantes, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tener claro eso? Porque a la hora de derivarlo, eso lo tenemos que tratar como un número, ¿verdad? Al ser constantes, como igual a 50, pi, 1000, ¿verdad? No confundirlo con nuestra variable. Si R está también medido en ohmios, es la resistencia externa, entonces la resistencia total es R más R mayúscula ohmios, o sea, la resistencia interna más la resistencia externa. Y si P, que se mide en watts, es la potencia, entonces P de R es igual a E cuadrado por R entre R más R mayúscula, todo al cuadrado. Vean que acá, como siempre les digo, acá ya nos dice que el P depende del R, o sea que el R es la variable, todo lo que no tenga R es constante, ¿verdad? Y más aún, anteriormente lo marqué, ¿verdad? Lo resalté para ver cuál es la constante. Por tanto, eso porque algunas veces escriben la función sin P de R, sino siempre me escriben P es igual a tal cosa, ¿verdad? Entonces lo correcto o lo ideal sería escribir P de R, P de X, para saber uno cuál es nuestra variable, ¿verdad? Y no confundirlos a la hora de derivar, a la hora de integrar o a la hora de hacer algún otro procedimiento matemático. Y entonces nos dice, demuestre que el consumo máximo de potencia ocurre cuando la resistencia externa es igual a la resistencia interna. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Voy a escribir con amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia externa es igual a la resistencia interna. Entonces nos está diciendo que el máximo ocurre cuando R es igual a, bueno, primero, R mayúscula es igual a R. Cuando R es igual a R. Eso es lo que nos está diciendo, que el consumo máximo de potencia ocurre cuando la resistencia externa es igual a la resistencia interna. Entonces vamos a ver, para probar eso tenemos que buscar el máximo primero, ¿verdad? Y para buscar un máximo primero tenemos que encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos que los encontramos igualando la primer derivada a 0. Entonces por lo tanto el primer paso es encontrar la derivada de la función. Encontrar la derivada de la función. Entonces tenemos que P de R es igual. Recordemos que el R es, que el E es constante. Entonces voy a escribirlo así primero, antes de derivar. E cuadrado por R entre R más R mayúscula al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el E es una constante, entonces ahora cuando vamos a derivar, esa derivada o esa constante, ¿verdad? Se conserva, ¿verdad? Porque está multiplicándose con la función. Esas son de las propiedades de derivadas.
Entonces tenemos el a cuadrado, que es una constante, se conserva, y eso es un cociente. Entonces tenemos que derivar como cociente, que sería la derivar del de arriba es 1, no se escribe nada, por el de abajo sin derivar, sería r más r cuadrado, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que sería, bajamos el 2, r más r mayúscula, ¿verdad? Habría que aplicar la regla de la cadena acá, pero cuando aplicamos la regla de la cadena, ¿qué pasa? No pasa nada porque la derivada de r minúscula es 0, ¿verdad? La derivada de r minúscula es 0, porque es una constante, y la derivada de r mayúscula es 1. Entonces nos va a quedar igual. Ahora, entre r más r al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, como lo estamos elevando al cuadrado, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar a la 4, ¿verdad? Vamos a multiplicar 2 por 2. Entonces nos va a quedar que eso es 4. Para no hacer tantos pasos, ¿verdad? Entonces tenemos que r más r cuadrado a la 4, ¿verdad? A la 4. Entonces ahora, como queremos buscar el máximo, quiero ver cuándo la primera derivada es igual a 0, ¿verdad? ¿Cuándo es igual a 0? Entonces voy a simplificar para ver cómo nos va a quedar la derivada. Acá le vamos a agregar unos paréntesis cuadrados, ¿verdad? Porque ese e cuadrado está multiplicando a todo esto, ¿verdad? Entonces el e cuadrado es una constante y voy a resolver. Vamos a resolver lo que está entre paréntesis cuadrado. Entonces tenemos que esto es igual a e cuadrado. ¿Por quién? Podemos ver que acá tenemos un factor común, ¿verdad? Tenemos un factor común, r más r mayúscula, y acá también. Entonces, antes de hacer esa resta y antes de empezar a distribuir, exacto, o desarrollar la fórmula notable, mejor saco el factor común para que no se nos complique. Entonces vamos a tener factor común el r más r cuadrado, va a caer el r más r cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda entre paréntesis cuadrado? Nos va a quedar, tengo 2 r más r mayúscula cuadrada, nos va a quedar 1 menos, y acá nos va a quedar 2r, 2r, ¿verdad? Más aquí estos paréntesis cuadrados los podemos poner en redondos, ¿no? Y entonces lo de abajo queda igual, ¿verdad? De la misma manera. Recuerden que la parte del denominador, esa generalmente no se toca, ¿verdad? Ya cuando realizamos la operación, o factorizamos o sumamos, ya esa parte no se va a tocar. No se va a tocar, ¿verdad? Además, nosotros estamos buscando donde la primera derivada es 0. Donde la primera derivada es 0, ¿verdad? Entonces, la primera derivada es 0. Para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0, o sea, lo que está arriba, ¿verdad? Tendría que ser 0. Si lo de abajo fuera 0, eso me indica que la primera derivada no está definida en ese punto, ¿verdad? Eso es lo que nos indica. Entonces podemos ver que acá r más r mayúscula se cancela con este otro. Lo puedo cancelar con ese término. Lo puedo cancelar con ese término. Y entonces nos va a quedar y al cuadrado por quién, r minúscula y r mayúscula menos 2r mayúscula, eso es menos r. Menos r entre r más r mayúscula al cubo. Entonces, ¿cuándo va a ser 0 la primera derivada? Escribo por acá que esto es la primera derivada, recordemos. ¿Cuándo va a ser 0 la primera derivada? La primera derivada ¿verdad? Es igual a 0 si solo si el denominador es igual a 0. ¿Y quién es la variable en el denominador? ¿O qué es lo que varía en el denominador? El r menos r mayúscula, ¿verdad? Porque el e cuadrado es
una constante. Entonces necesitamos que este término sea 0. Pues, si eso es 0, 0 por a cuadrado, 0, y 0 entre algo es 0. Entonces necesitamos que r menos r mayúscula sea igual a 0. Y esto aquí implica que r es igual a r. Por lo tanto, ahí estamos quedando que la resistencia interna es igual a la resistencia externa, ¿verdad? Donde R minúscula es igual a R mayúscula, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos que verificar que ese sea un máximo, ¿verdad? Tendríamos que verificar eso, que sea un máximo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Eso lo podríamos hacer con la segunda derivada, ¿verdad? O en dado caso, acá nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo resolverlo? Entonces, podemos hacer la segunda derivada o podemos hacer la tabla de signos, ¿verdad? Para ver dónde es creciente y dónde es decreciente nuestra función y ver si en ese punto donde r es igual a r se alcanza un máximo o un mínimo, ¿no? Se alcanza un máximo o un mínimo. Aunque acá solo es 1, ¿verdad? Pero entonces vamos a verificarlo. Tiene que ser que ese sea el máximo, ¿verdad? Vamos a verificarlo, a ver. Vamos a ver. Tenemos la tabla ahí. Ahora, ya que tenemos la tabla, entonces escribimos según los ceros de cada factor, ¿verdad? 0 cada factor. Tenemos acá menos infinito. Los ceros de cada factor son R y menos R. Recuerden que el R es la constante, o sea, el R es el número. Entonces ahí en la tabla nosotros escribimos los números, ¿verdad? No la variable, no escribimos X. Y R mayúscula es la variable. Entonces escribimos, ¿cuándo es 0? Vamos a ver. ¿Cuándo este factor, el de arriba, es 0? ¿Verdad? Cuando R es igual, R mayúscula es igual a R. ¿Verdad? R menos R es R. Y acá es cuando es menos R. Y recuerden que acá es el R mayúscula, es como el X, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor sustituyo para que sea 0x? ¿Verdad? Factores X igual a R, es R menos R, es 0. Y si X es menos R, es R menos R, es 0, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí, más que es R y minúscula y R mayúscula. Entonces tenemos, los factores son R menos R mayúscula y la suma de ellos. Entonces tenemos menos R, R y más infinito, que vamos a poner por ahí. Vamos a ver que termina. Entonces tenemos el e cuadrado, que como es una constante positiva no me afecta, lo puedo meter acá, ¿verdad? R menos R. Luego tenemos el R más R al cubo, F' y F. Señalamos los ceros de cada factor, acá es 0 y el de acá. Entonces aquí era negativo, positivo y positivo. Acá como la variable está negativa se invierte, aquí es positivo, positivo y negativo, ¿verdad? Entonces la primera derivada es negativa, positiva y negativa. En F, ¿qué quiere decir? Que la primera columna es negativa, perdón, decreciente, creciente y decreciente, ¿verdad? Y efectivamente, cuando R mayúscula toma el valor de R minúscula, ese es un punto máximo, se alcanza un valor máximo, ¿verdad? Pero recuerden que esta parte lo vamos a verificar siempre, aunque el problema no lo pide, ¿verdad? Y aunque solo nos dé un punto, ¿verdad? Eso tiene que aparecer así en el procedimiento del examen. Tienen que verificarlo, ya sea con la primera derivada, como lo estamos haciendo, con esta tabla de signos, o con la segunda derivada. Ahorita vamos a ver por qué lo hicimos con la tabla, ¿no? Entonces, en R
en R mayúscula igual a R, ¿verdad? Es como si estuviera escribiendo en X igual a 5, se alcanza el máximo. Se alcanza el máximo. Se alcanza el máximo, ¿verdad? Entonces ya verificamos que efectivamente ahí se alcanza el máximo, ¿verdad? Y parece que se nos borró el problema. Siempre pasa lo mismo, no sé por qué. Esto lo arreglamos ahí. Esto lo arreglamos. Entonces, el problema era verificar eso, ¿verdad? Que el máximo se alcanzaba cuando la resistencia interna y la resistencia externa eran iguales, ¿verdad? Ya concluimos eso. ¿Por qué lo hicimos de esta manera acá? ¿Qué teníamos nosotros como primer derivada? La primer derivada, vamos a ver, de x era igual a e cuadrado r menos r mayúscula entre r más r al cubo, ¿verdad? Si lo queríamos hacer así, con el criterio de la segunda derivada, para ver si en r se alcanzaba el máximo, para verificar, ¿verdad? Tendríamos que buscar la derivada de esa función, y esa derivada es una derivada de un cociente, ¿verdad? Entonces siempre es más complicado derivar un cociente. En este caso queda más sencillo hacer la tabla, porque ahora tenemos todo factorizado, ya los ceros eran fáciles de buscar, y entonces con ver esto, que cuando es positiva, ¿verdad? La primera derivada, f crece, y cuando es negativa, f decrece, lo que quiere decir que la función f va creciendo y luego subió y bajó. Entonces ahí tiene que haber un punto alto, ¿verdad? Que ese punto alto es el que nosotros llamamos máximo, ¿verdad? Máximo local, o en otro caso podría ser un máximo absoluto, ¿verdad? Máximo absoluto, solo hablamos de máximo absoluto cuando tenemos la función definida en un dominio, ¿verdad? De menos 100 a menos 100, de menos 50 a 50, de 0 a 3, de menos 5 a 8, ¿verdad? Un dominio que tenga, digámoslo así, principio y que tenga fin. Vamos para que quede así un poquito claro, ¿verdad? ¿Hay preguntas respecto a este problema? Sea f de x igual a x cuadrado más p de x más q de x. Determine los valores de p y q de manera que y es igual a 3, ¿verdad? Y igual a 3 sea un punto mínimo de f cuando x es igual a 1. Entonces aquí hay dos cosas, ¿verdad? Que a veces ustedes menos problemas y preguntan, pero ¿y ya terminé, profe? O ahí estás, lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Si ustedes ya encuentran los valores de P y Q, ya ahí termina el problema, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está solicitando el problema. Determinar o hallar o buscar los valores de P y Q tal que cumplan la condición, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué condición deben de cumplir esas variables o esas constantes, ¿verdad? Recuerden que siempre decimos que es variable pero fijo. ¿Por qué? Ahorita ese P y Q que son como una variable porque es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Pero ya cuando encontramos, le pasamos valores fijos, ¿verdad? ¿Qué va a cumplir qué? Que cuando y sea igual a 3 sea un punto mínimo de f cuando x es igual a 1. Bueno, entonces, ¿cómo nos hablan de punto mínimo? Un punto mínimo, ¿cómo sabemos que en y igual a 3 se alcanzó un punto mínimo? Bueno, porque primero tendríamos que buscar la primera derivada, igualarlo a 0, y que ahí nos diera un punto mínimo en y. Recuerden que y es el punto mínimo y en x es donde se alcanza. En realidad el problema es sencillo, solo que hay que tener claros los conceptos. Claro, los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Como es un punto mínimo, vamos a buscar la primera derivada, ¿no? Vamos a buscar la primera derivada de la función, que es bien sencilla, ¿verdad? La derivada de una función cuadrática es igual a 2x, ¿verdad? Más p. El q, como es una constante, la derivada de una constante es 0. Y entonces, como yo quiero encontrar un punto mínimo, que eso tiene que ser antes punto crítico, ¿verdad? Tengo que
ver cuando la primera derivada es igual a 0, ¿verdad? Que esto es igual a 0, otra vez, si solo si 2x más p es igual a 0. Y entonces nosotros queremos cuando es igual a 0. Simplemente despejamos, ¿verdad? Agarramos el 2x más p, lo igualamos a 0 y despejamos para x. El p pasa a restar y el 2 a dividir. Entonces nos dice que x es igual a menos 2p, ¿verdad? Pero, vamos a ver, acá en realidad lo despejamos de una manera tal vez incorrecta, ¿verdad? Porque claro, ¿qué nos dice? Aquí estamos buscando en general, digámoslo así, en general, la forma de donde se alcanzan los puntos críticos, esa forma que tienen los puntos. Todos los puntos donde se alcanzan los puntos críticos tienen la forma de menos p medios, menos p medios, menos p medios. Pero ya aquí me están diciendo que quiero buscarlo cuando x es igual a 1, ¿verdad? Cuando x es igual a 1. Entonces, más bien acá podemos ya sustituir x igual a 1 y despejar para p. Y despejar para p. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que p es igual a menos 2. P es igual a menos 2. P es igual a menos 2. Ya encontramos el valor de p. Que esto era lo mismo, o lo que me estaban preguntando, ya como me están diciendo, en el punto específico, cuando x es igual a 1, que calcular f' de 1 es igual a 0. Cuando escribimos f de x es igual a 0, estamos buscando en general todos sus valores, ¿verdad? Todos esos valores donde la primera derivada es 0. Acá no, acá solo estoy buscando cuando x toma el valor de 1. Entonces, si lo resuelvo de esa manera, sería 2 por x, pero x es 1. 2 por 1 es 2 más p igual a 0. Y esperamos para p igual a menos 2. ¿Verdad? Entonces, pero el primero lo hicimos en general, con lo que trabajamos siempre en general, igualando la primera derivada a 0, sin evaluarle un punto y después analizamos, bueno, pero nos están solicitando cuando x es igual a 1. Realizamos la sustitución de x igual a 1. ¿Verdad? Entonces, si nosotros trabajamos en general así, vamos a resolver los problemas. Ya tenemos el p, ¿verdad? Que es menos 2. ¿Qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar el q, ¿verdad? Pero sabemos que entonces estos son conceptos básicos de funciones, ¿verdad? Como se los decía en matemática para informática, es solo entender el concepto, ¿verdad? Porque si a nosotros nos cambian algo en el problema, ya decimos, pero ya nos cambiaron el problema, ya no puedo resolver, ¿verdad? ¿Qué sabemos de eso? El x es donde se alcanza el punto máximo y la y es el mínimo en este caso, ¿verdad? Es donde se alcanza el punto mínimo y el mínimo es en y. O sea que eso es un par ordenado que pertenece a la función. El punto 1,3, ¿verdad? Pertenece a la función f. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, mi función, que es la cuadrática, vamos a sustituir los valores. Voy a copiarla por acá, que es f de x igual a x cuadrado más px más q. Entonces voy a sustituir los valores que tengo. La idea es encontrar el q, ¿verdad? Entonces dejar una ecuación en solo una variable. Lo que quiero encontrar yo, que en este caso esa variable va a ser la constante q. Entonces nos dice que, recuerden que este punto es en x y acá es en y. Ya he hecho el problema, ya nos está dando esa alternativa, ¿verdad? Entonces sustituimos valores. F de x yo lo puedo cambiar por y, entonces y es igual a 3. Entonces realizamos la sustitución de y igual a 3. El x nos dice que el x es 1, entonces realizamos la sustitución igual 1 al cuadrado 1, ¿verdad? 1 más p por x, el x es 1, entonces p por 1 es p. Pero p ya lo encontramos que es menos 2.
Entonces menos 2 más Q. El Q es el que andamos buscando, ¿verdad? Entonces bien, ya nos quedó una ecuación en una sola variable, ¿verdad? Entonces nos va a quedar acá 1 menos 2 menos 1. Y paso el menos 1 al lado izquierdo, cambia a positivo. Entonces vamos a encontrar que Q es igual a 4. Q igual a 4. Entonces ya tenemos los dos valores, ¿verdad? Tenemos el valor de Q igual a 4 y P igual a menos 2, ¿verdad? Ahí terminamos. Ven que con este problema nosotros estamos usando el cálculo, pero acá digamos que no es necesario ni utilizar aún el cálculo, ¿verdad? Nosotros lo podemos resolver sin utilizar el cálculo. Porque si nosotros vemos la función es una parábola. Como es una parábola tiene un punto máximo o mínimo, ¿verdad? Eso depende. En este caso, ¿por qué dice que tiene un punto mínimo? Porque dice que la función es x cuadrado más px más q, ¿verdad? El a en este caso de la parábola es igual a ¿quién? El a es igual a 1, o sea, es mayor que 0. Eso quiere decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, obviamente este punto que está acá es el más bajito. ¿Y quién es ese punto? Ese punto que está ahí es el vértice. Y el vértice tiene coordenadas menos b entre 2 por a, coma, menos discriminante o f de menos b entre 2 por a, como se quiera ver, ¿verdad? Entre 4 por a. Y vean que si nosotros observamos la coordenada del discriminante en la coordenada en x, la que está acá, ¿verdad? Esta es esta misma, ¿no? La que nos dio acá cuando despejamos, o acá arriba más bien en general, ¿verdad? Cuando nos quedó que el mínimo tenía la forma de menos p entre 2. ¿Qué ese menos p quién era? O ese p era el que acompañaba el x ahí, en ese caso el b, que nosotros estamos acostumbrados a escribir la parábola como ax cuadrado más bx más c. ¿Ven? Entonces ya de esa manera igualmente íbamos a poder encontrar el valor de p. Podemos hacer el valor de p. A ver, dice que el discriminante en la coordenada x era b, que en este caso sería el menos p, ¿entre quién? Entre 2 por a, pero a es 1, y esto lo igualamos a 1 porque es la coordenada del vértice en 1, ¿verdad? La coordenada del vértice en 1. Estas coordenadas del vértice ya nosotros la tenemos que es 1,3, que es el par ordenado que escribimos antes, y simplemente despejamos para p acá, ¿verdad? Que sería menos 2, nos da lo mismo. Entonces esto también se puede hacer de esta forma, ¿verdad? Acá lo hacemos ya con el cálculo. ¿Eh? Si no hay preguntas respecto a este problema, entonces continuamos con el otro problema, a ver, o el otro ejercicio. O sea, el otro ejercicio tal vez lo vayan a intentar ustedes. Dice el siguiente problema, dice, sea g una función tal que g de x es igual a 2 más x menos x cuadrado entre x menos 1 al cuadrado. Y también nos dan la primera derivada, la segunda derivada, y nos dice determine los puntos críticos de g. Y utilizando el criterio de la segunda derivada o enésima derivada, vean que aquí sí nos dicen explícitamente ya, utilizando el criterio de la segunda o enésima derivada, ¿verdad? Clasifíquelos en máximos o mínimos o en el punto en el que no hay extremo, o sea, no hay ni máximo ni mínimo. Recuerden que puede haber puntos que no es ni máximo ni un mínimo. Entonces vean que acá otra vez repito, aquí dice criterio, utilizando el criterio de la segunda derivada o enésima derivada, no podemos hacer la tabla para ver si es un máximo o un mínimo. Igualmente aquí nos está dando la primera derivada y la segunda derivada, entonces simplemente es evaluarlo. Además aquí vamos a agregarle algo más. Vamos a agregarle y los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión.
Ya que nos da la segunda derivada, podemos buscar eso, los puntos de inflexión. ¿Y qué más podrían buscar? Y busquemos la asíntota también, para aprovechar. Entonces, este ejemplo lo van a resolver ustedes, ¿verdad? Me van a enviar la primera parte, igual como siempre, me pueden enviar la foto por el grupo de WhatsApp, por mensaje personal o por el chat de Teams, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero para que resuelvan, ¿verdad? Podemos ir resolviendo parte por parte para ver cuando tengan los puntos críticos y cuando tengan su clasificación, me pueden enviar esa parte. Lo clasifican si es un máximo, mínimo o no es nada, ¿verdad? Utilizando ya sea el criterio de la segunda derivada o el de la enésima derivada, ¿verdad? Si es necesario. Entonces me envían eso cuando lo resuelven, lo revisamos y luego resuelven de puntos de inflexión y las asíntotas. Entonces, si no han buscado lápiz o están acostados por ahí, busquen un lápiz, un borrador y una hojita ahí para que se ponga a resolver. Vamos a ir practicando una vez para el examen. Aquí ya nada, primer derivada, segunda derivada, no hay que hacer mucho. Entonces, unos 8 a 10 minutos, 13, no, de 8 a 10 minutos para que hagan la primera parte. Cuando lo tengan, me lo envían. Vamos a ver, nos piden utilizar y determinar los puntos críticos y utilizando el criterio de segunda derivada. Me parece, vamos a ver que a simple vista tal vez Emilio hizo lo correcto, pero vean las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones tienen que leer bien, ¿verdad? Cuando dice utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? De la segunda o enésima derivada para clasificar los puntos de máximos o mínimos. Entonces vamos a realizar primero lo que hizo Emilio, pero en este caso ven que la pregunta, si los clasificó bien, no sería, digamos, el procedimiento que nos están solicitando, ¿verdad? Porque nos dice que utilizando el criterio de la enésima derivada o la segunda derivada, que eso es evaluando el punto, ¿verdad? Si evaluamos el punto en la segunda derivada en donde está positivo, entonces ese es si era positivo es un punto mínimo, si es negativo es un punto máximo, ¿verdad? Y para la enésima derivada igual. Entonces, vamos a ver lo que hizo Emilio primero. Emilio tomó la primera derivada, encontró los ceros de cada factor, el 0 de x menos 1 es 5, y el 0 de x menos 1 es 1, exacto, los tomó esos, ¿qué color? Tomó esos ahí, está bien, y los signos, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, creciente, decreciente, creciente, encontró algo acá, exacto, en 1 y en 5, puntos x igual a 1, x igual a 5, punto máximo, punto mínimo. Pero recuerde que acá, ¿qué sería lo correcto? Se alcanza el punto máximo, ¿verdad? Se alcanza porque estamos en x. Se alcanza. ¿No? Recuerde que cuando es en x es ahí donde se alcanza, no es el punto máximo o mínimo. Se alcanza. Se alcanza el punto máximo y igual en el otro, ¿verdad? Se alcanza el punto mínimo. Acá y acá. Se alcanza el punto máximo en x igual a 1 y se alcanza el punto mínimo en x igual a 5. Pero entonces vamos a ver qué pasa acá. Nos pide eso, que en x igual a 1. Pero entonces, ¿qué pasa con x igual a 1? ¿Cuál sería el dominio de G? El dominio G es R menos ¿quién? Menos 1, ¿verdad? Porque el que está abajo es x menos 1 al cuadrado. ¿Cuándo x menos 1 es 0? Cuando x toma un valor de 1. Entonces x igual a 1.
lo que quiere decir que en ese punto no va a existir, ¿verdad? Es un punto crítico. X igual a 1 es un punto crítico, pero no va a ser un punto máximo. ¿Por qué? Porque no lo puedo evaluar en mi función, no lo podemos evaluar en mi función, ¿verdad? Entonces recuerden tener esos detalles, esos cuidados ahí con el R, ¿verdad? Lo que está en el dominio R menos el 1, entonces yo no puedo evaluar. Entonces el único punto que está acá por el momento es el punto mínimo que señaló acá Emilio como x igual a 5, donde se alcanza ese punto mínimo. ¿Qué más nos señaló Emilio? ¿Dónde es creciente la función? Es creciente de menos infinito a 1 y, ajá, muy bien, y de 5 a más infinito y es decreciente de 1 a 5. Exacto, solo ahí, ¿verdad? Que acá no sería un punto máximo porque no está en mi dominio. No está en mi dominio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Él lo encontró, ¿verdad? Él encontró que es eso, en x igual a 5 se alcanza un mínimo, ¿verdad? Se alcanza un mínimo. Puntos críticos los determinó, muy bien, que es x igual a 1, igual a 5, y ahora determino utilizándolo. Ese no sería nada, ¿por qué? Porque el punto no está en la función, no pertenece. Y el x igual a 5 ya él dijo que era un mínimo. Entonces vamos a hacerlo con el criterio de la segunda derivada o la tercera derivada, a ver qué pasa cuando lo evalúo acá. Si yo lo quiero hacer con el criterio de la segunda derivada, es evaluar el punto, el 5 porque fue el que encontró Emilio como punto crítico y evaluarlo, ¿verdad? Más bien acá ya resultaba más sencillo hacerlo de esta manera porque yo ya tengo la segunda derivada. Simplemente era buscar los puntos críticos, que era donde la primera derivada es 0, que son estos puntos que voy a encerrar acá, ¿verdad? En x igual a 1 y en x igual a 5, que fueron bien los que encontré Emilio ahí, ¿verdad? Pero otra vez repito que el 1 no, porque el 1 no está en el dominio de la función f, entonces yo no lo puedo evaluar. Es más, no lo podemos evaluar ni en la primera ni en la segunda derivada, porque vean que ese factor predomina en las tres funciones, en g, g' y la segunda derivada. Entonces evaluamos la segunda derivada en 5, ¿verdad? Entonces sería 2, 7 menos 5 entre 5 menos 1 a la 4, ¿verdad? Entonces, según lo que nos dijo Emilio, eso tendría que dar positivo, ¿verdad? Porque dice que es un punto mínimo, entonces la segunda derivada tendría que ser positiva. Entonces, a ver, 5 menos 1, 4. 4 al cuadrado no lo vamos a calcular, lo importante es que es positivo. Y 2 por 7 menos 5 es 2. Y eso es positivo. Entonces, por lo tanto, es un mínimo. Exacto. Por lo tanto, en x igual a 5 se alcanza un mínimo, ¿verdad? Lo que escribió Emilio arriba. En x igual a 5 se alcanza 5, se alcanza un mínimo. Y es igual a f de 5, que f de 5 es sustituir en la función, ¿verdad? No sería f, sino g. Solo es el nombre de la función, ¿verdad? G. ¿Cuánto nos va a dar g de 5? Eso sería, vamos a meterlo en la calculadora. Sería entonces 5, 2 más 5, 7. 7 más 5 al cuadrado, 25. Menos 25. Y 5 menos 1, 4. 4 a la 2, 16. Eso nos da menos 9 octavos. Entonces g de 5 es menos 9 octavos. Recuerde que acá nos dio un mínimo que es negativo, menos 9 octavos, ¿verdad? Pero no significa que cuando es mínimo tiene que ser negativo, ¿verdad? Puede ser un número positivo y sea un mínimo. ¿Sí? Entonces también nos envió Emilio la segunda parte una vez, ¿verdad? Los puntos de inflexión. Vea, acá sí lo marcó bien, ¿verdad? Puntos de inflexión. La segunda derivada, exacto. Vamos a ver 2 de x menos 5. Vamos a ver.
Acá, Emilio, recordemos acá en esta parte, como el X está negativo, se invierten los signos. O sea, a la izquierda sería positivo y a la derecha sería negativo. A la derecha cero con factor. Este, como está elevado a un exponente par, el X menos 1 tiene que ser todo positivo. Recuerden, todo lo que está elevado a un exponente par es siempre positivo. Por esos detalles. Y entonces, si uno la segunda derivada, el primero le dio bien, coincide, el otro no, es positivo. Y el último es negativo. Entonces, ¿qué diría? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo acá. Cóncava hacia abajo. Acá muy bien, escribo los intervalos con unión, exacto. Aquí es con unión, decreciente es con una coma o con una i. Entonces aquí va a tener uno malo porque tenía el tabla incorrecto. Dice que es cóncava hacia arriba de menos infinito a 1 y de 7 a más infinito. Aquí sería entonces de 1 a 7. De 1 a 7. Y aquí sería de 7 a más infinito. Cóncava hacia arriba. De 7 a más infinito. De 7 a más infinito. Muy bien, entonces, igualmente acá el punto crítico no lo fallaría, el punto de inflexión, porque siempre en ese 7 hay un cambio de concavidad. De cóncava hacia arriba pasó cóncava hacia abajo, exacto. Y en 1, vean que en 1 no hay un cambio de concavidad. Además que el 1 no pertenece a la función, ¿verdad? Entonces parece que aquí Emilio se dio cuenta porque en 1 tenía un cambio de concavidad, cóncava hacia arriba y después cambiaba cóncava hacia abajo, pero no escribió que el 1 era un punto de inflexión, ¿verdad? Siempre fue así. Y entonces, listo, el punto de inflexión sería el 7, f de 7. Muy bien. Punto de inflexión es 7, f de 7. Bueno, si queremos saber, sustituimos no, f no, sino g. La costumbre, sí, porque es el nombre nada más de g. Pero entonces que hay que hablar en la función, digamos la original. Y nos faltaría el último punto que le agregamos, que eran las asíntotas. Las asíntotas. Asíntota vertical, horizontal. Vamos a ver. Necesitamos la función g. G de x es igual a 2 más x menos x cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, si no me equivoco. Al cuadrado. Entonces la asíntota vertical es la más sencilla porque es respecto al dominio, ¿verdad? Ya sabemos que en el dominio no está x, entonces la asíntota vertical x igual a 1, ¿verdad? No está 1, exacto, entonces la asíntota vertical es x igual a 1. La asíntota horizontal es y igual a, si tiene, ¿verdad? Pero en este caso va a tener, ¿verdad? Porque ambos exponentes, si los vemos acá hay un exponente 2 y acá también nos va a quedar un exponente 2 cuando desarrolle. ¿Cuáles serían los valores de los coeficientes? Sería aquí es menos 1, ¿verdad? Y el de acá es 1. Recuerden que cuando yo desarrolle eso me va a quedar x al cuadrado y 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y nos queda el mismo exponente, lo que quiere decir que si utilizamos la regla del límite, ¿verdad? Eso nos va a dar los coeficientes principales, que es menos 1. Recuerden que la recta asíntota horizontal la buscamos con este límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función, o sea, de 2 más x menos x cuadrado entre x menos 2 veces x más 1. ¿Verdad? Por eso es que el resultado nos va a dar menos 1. Entonces tenemos que la asíntota horizontal es y igual a 1, menos 1, y la asíntota vertical x igual a 1.
Y la asíntota oblicua que no va a tener, ¿verdad? Pero hay que hacer el procedimiento siempre. O vamos a ver qué pasa, si tiene o no. Entonces el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x entre x, ¿verdad? O sea, ¿de quién? Entonces, x, ¿verdad? X entre x. Voy a poner ya el factor desarrollado, o sea, x cuadrado menos 2x más 1. Eso entre 2 más x menos x cuadrado. Multiplico extremos por extremos y medios por medios. Poner el 1 acá, ¿verdad? Recuerden que siempre le pongo la fracción principal con esas líneas verticales para identificar quién es los medios y quiénes son los extremos, ¿verdad? Entonces los medios quedan arriba, los extremos quedan arriba, perdón, y los medios quedan debajo. Entonces x infinito. De aquí de extremo me va a quedar el mismo valor, ¿verdad? El 2 más x menos x cuadrado entre el medio que me va a quedar entonces el x multiplicado por x cuadrado menos 2x más x, que eso sería x al cubo menos 2x cuadrado más 1. Y esto por la regla, como el exponente del denominador es más grande que el exponente del polinomio del numerador, eso va para 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente es 0. Por lo tanto, ahí la horizontal es la misma que la oblicua, ¿verdad? Porque ya para encontrar el b sería la misma fórmula, sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Entonces sería la misma horizontal. Entonces, recuerden acá, vamos a hacer énfasis acá. Emilio, el primer punto lo resolvió, digamos, encontró los puntos máximos y críticos o mínimos, ¿verdad? Casi, casi perfecto, ¿verdad? Nada más que mencionó que en x igual a 1 era un máximo, pero el 1 no estaba en el dominio, ¿verdad? Y algo que digamos que fue un error, pero respeto como tenía que resolver la pregunta, ¿verdad? Porque si la pregunta se resuelve con el criterio de la segunda derivada o enésima, es como, es para ver si ustedes saben qué es el criterio de la segunda derivada o la enésima derivada, ¿verdad? No, es para eso, para evaluar si saben sobre ese criterio, ¿verdad? Pues en este caso ahí habría que bajarle varios puntos porque no lo resolvió de la manera que lo solicitaba el ejercicio, ¿verdad? Sino con la tabla. Recuerden eso pasó mucho en el primer examen cuando les estaban solicitando hallar la primera derivada por definición de la función. Muchos lo hicieron con la regla. No sé si porque no leyeron bien o solo leyeron la derivada y la calcularon así o no sabían cuál era la definición, aunque la podían buscar y simplemente lo calcularon ahí, ¿verdad? Hay que leer bien, bien qué es lo que preguntan, ¿verdad? Voy a ver cómo sale. Porque hay funciones que no las podemos hacer con este criterio, con el que haciendo una tabla de signos, ¿verdad? Alguna función que no podamos factorizar, no la podría hacer con una tabla de signos. Para eso es que existe el criterio de la segunda derivada. Para eso es que existe el criterio de la segunda derivada. No podemos factorizar, pero sí podemos derivar. Y no importa qué tan complicada nos quede la segunda derivada, que simplemente sustituir el valor de x o el punto crítico, ¿verdad? Que hemos encontrado anteriormente y listo. Y en este caso también nos queda más sencillo el criterio de la enésima derivada porque ya me están dando la segunda derivada. Ya me están dando la segunda derivada y la primera derivada ya factorizada. Entonces simplemente lo que teníamos que hacer era identificar dónde era cero la primera derivada, que Emilio los identificó muy bien, cero o donde no existe, ¿verdad? Esos son los puntos críticos. Donde es cero es cuando x toma el valor de 1 y donde no existe es en x igual a 1. Pero nos damos cuenta que el 1 no está en el dominio. Entonces inmediatamente eso lo descartamos.
Entonces lo tenemos como punto, que puede ser un punto máximo o un punto mínimo, el x igual a 5. Entonces simplemente llegamos de la segunda derivada y sustituimos el x por 5. Y vemos si es positiva o negativa. Si es positiva, entonces es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. ¿Verdad? Entonces lo que hay que tener cuidado en este problema. ¿Verdad? Y a la hora de hacer la tabla de signos también. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Vámonos que. Hagamos el siguiente ejercicio para terminar. Dice. Sea f nos da la función, hallar las ecuaciones de la asíntota o asíntotas, ¿verdad? Si hay verticales, horizontal y oblicuo. En el caso que existan, ¿verdad? Igual recuerden que si no existen, tienen que justificar o por qué no existen, que sería el procedimiento, ¿verdad? Entonces, la asíntota vertical es lo más fácil, ¿verdad? Buscar el dominio. ¿Cuál sería el dominio f? Y ver si me queda un punto ahí por fuera del dominio. El dominio de la función es r, quitándole ¿quién? Al menos 1. Entonces ya tenemos que la asíntota vertical se da cuando x es igual a menos 1. Listo, ya tenemos la asíntota vertical, ¿verdad? Otra cosa es que nos soliciten buscar qué pasa cuando yo hago el límite, cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? O qué pasa cuando quiero calcular el límite, cuando x tiende a 1 menos 1, ¿no? Por derecha de f de x. ¿Qué pasa por ahí? Pero ya nosotros sabemos calcular el límite, entonces simplemente los calculamos y listo. Acá lo nuevo es las asíntotas. La asíntota horizontal es que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función de f de x, ¿verdad? Que f de x es de x cuadrado, según mi feo, x cuadrado, x menos 1 entre x más 1 al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar eso? Cuando yo multiplique acá, me va a quedar un x al cubo. Y abajo nos va a quedar un qué? En la parte del denominador nos va a quedar un x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente del polinomio que está en el numerador es más grande que el de arriba. O sea, eso va para más o menos infinito. Recuerden que acá no nos interesa tanto para dónde va. Si en negativo infinito o para más infinito. Lo importante es que como nos da un más o menos infinito, quiere decir que no existe asíntota, perdón, no existe una asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. Minúscula la H. Qué feo. Horizontal. Horizontal. Ahora tendríamos que buscar la asíntota oblicua, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función, ¿verdad? F. Se me mucho otra vez. Vamos a verlo un poco acá. De la función dividido entre x, o sea, x cuadrado, x menos 1 entre x más 1 al cuadrado. Eso dividido entre x. Esto la multiplicación la podemos hacer directa, ¿verdad? No es necesario que se haga ese paso, pero estamos haciendo paso por paso para que quede claro. Entonces nos va a quedar acá x cuadrado, x menos 1 entre x por x más 1 al cuadrado. Entonces, si yo llego a multiplicar y desarrollar, vean que acá nos va a quedar exponente 3, cuando multiplica ahí, ¿verdad? Un x a la 3. Y acá tenemos un x a la 2 con un x a la 2. Eso nos va como resultado x a la 3. Entonces, son los mismos, sí, son los mismos exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que sería el exponente, los coeficientes principales. Entonces, los coeficientes principales ven que todos son 1. Cuando multiplique 1 por 1 es 1. Y 1 entre 1 es 1. ¿Verdad?
Que por eso hay que resolverlos para resolver bastantes problemas para hacerlos rápidos, ¿verdad? Acá uno dice, bueno, ese límite lo puedo hacer con la aplicación, con Sinverlab o con otra aplicación, pero más bien van a gastar más tiempo metiendo este límite a la aplicación que resolverlo. Simplemente es ver los exponentes, si son iguales, es el coeficiente, y si no, si el de abajo es mayor, es cero, y si el de arriba es mayor, es más o menos infinito, y no existe, ¿verdad? Es más rápido hacerlo así. No es necesario que lo metan en la aplicación. Entonces, para encontrar el b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x cuadrado, voy a multiplicarlo de una vez, x al cubo menos x al cuadrado entre x más 1 al cuadrado, menos el m por x, ¿verdad? Esa es la fórmula para encontrar el m. Entonces ahora sumamos las fracciones, ¿verdad? Con la carita feliz. ¿Y cuánto nos va a quedar? Entonces va a quedar el límite, ¿verdad? La idea es hacer una sola fracción para aplicar la regla otra vez. Nos va a quedar el límite de x al cubo menos x cuadrado menos, y acá nos va a quedar el desarrollo de ese término, o sea, x cuadrado más 2x más 1, el que desarrollamos por allá arriba, ¿verdad? Entonces lo voy a desarrollar, y como está este negativo, me va a cambiar el signo. Nos va a quedar entonces x cuadrado menos 2x menos 1. Todo eso entre x más 1 al cuadrado. Acá es un 3. Acá es un 3. Ahí es un 3. Ahí es un 3. Es más, digamos que no lo desarrollamos. Analicemos más. Digamos que yo no lo desarrollé y simplemente multipliqué. Vamos a ver. Desarrollé aquí el x por x más 1. Creo que lo estaba multiplicando mal antes. Me faltó el x. Démoslo así. Lo dejamos de esta manera, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Todo lo que nos importa acá son los signos, ¿verdad? Son los signos de por ahí, ¿verdad? Son los signos de ahí. Entonces, si nosotros desarrollamos ese, ¿qué vamos a obtener acá? ¿Qué vamos a obtener acá? Entonces, aparentemente nos va a quedar un x al cubo, ¿verdad? Pero vean que este acá está negativo, ¿verdad? Y el otro está positivo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se van a cancelar esas x al cubo y nos va a sobrevivir simplemente el x cuadrado, un x cuadrado que va a salir de acá, ¿verdad? Cuando multipliquemos. Voy a ponerlo más claro, tal vez no se ve muy bien. Cuando lo desarrolle me va a quedar el x cuadrado más 2x más 1. Cuando lo multiplique, vamos a hacer la operación. Cuando lo multiplique, ¿verdad? Nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos x al cubo se cancelan. Y luego nos va a quedar menos x cuadrado menos 2x cuadrado, que eso es menos 3, x cuadrado y menos x. Eso entre x más 1 al cuadrado. Entonces, como tiene igual signo los coeficientes principales, el de arriba es menos 3, igual signo no, sino igual exponente, ¿verdad? Y el de acá sería 1, que 1 no se escribe porque ya se sobreentiende, pues lo escribo, ¿va? Y entonces, la ecuación de la asíntota oblicua es, voy a escribirlo por acá, para no añadir otra página. La asíntota oblicua es igual a y, recuerden que es una recta, y igual a la pendiente que es 1, entonces x por 1, 1, menos el b que es 3. Entonces sería la asíntota oblicua, ¿verdad? La asíntota oblicua, ¿verdad? Entonces listo, ahí encontramos las asíntotas de la función, ¿verdad?
Entonces, si no hay preguntas respecto a este problema, estamos terminando por hoy.